Noticias, ¿no? Cuando uno prende el televisor, básicamente las noticias que ve no son buenas, ¿no? Por cada una buena hay una proporción alta de malas y a veces uno se centra a preguntar ¿por qué pasa lo que pasa? Creo que esa pregunta es histórica de todos los tiempos. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué Dios no cambia tal o cual cosa o deja que pase o promueve tal o cual cosa? Y esto históricamente ha producido que la fe en Dios se vea más de una vez golpeada, más de una vez sacudida. Y a la reflexión de hoy yo le puse este nombre, le puse Fe en Conflicto, un antiguo libro que leí hace muchos años, desde la perspectiva de Job, hablaba precisamente y se llamaba Fe en Conflicto. Y yo quiero analizar este libro, que seguramente no es de los más popularmente leídos, tiene muchos discursos en el medio y está dentro de lo que es la literatura sapiencial, ¿no? Poética, de sabiduría en nuestra Biblia. Y voy a hacer la misma osada pregunta que hice el domingo pasado. ¿Alguien leyó alguna vez el libro de Job, aparte del título? Poquitas manos ahí, ¿no? El libro de Job parece como, ¿para qué está? Nadie sabe para qué está ahí, pero está. Bueno, está por algo, está por algo. Y cuando el libro de Job se estima, pues hay más de una vertiente como siempre, pero tal vez 2000 años antes de Cristo, tal vez un poco menos, tal vez un poco más, pero en realidad el periodo al que se refleja es mucho anterior. Lo cierto es que Job no sería un judío, por lo que leemos ahí dice que es de tierra de Uz de los caldeos, pero tal vez algunos dicen que sería de la época patriarcal, tal vez de la época equivalente a la de Abraham. No había un sistema sacrificial como había implementado Moisés. Él ofrecía sus propios sacrificios, era algo muy particular. Lo cierto es que de alguna manera, que no va al caso cuál, él llega a un conocimiento importante de Dios y también los que le rodean. Pero cuando uno hace una mirada rápida del libro de Job, una lectura muy rápida, parece ser, ¿vieron esta palabra que está de moda? Resiliencia, la capacidad de reponerse ante los ataques exteriores. Bueno, da la idea de que Job fue un hombre que le puso pila cuando vinieron los problemas, la adversidad, la peleó, la batalló y salió adelante. Y nos deja un buen ejemplo de fortaleza, de ánimo, da una idea así cuando uno lo lee rápido. Pero cuando uno se empieza a ahondar más en este libro, encuentra una de las tantas preguntas de la humanidad. O sea, no plantea un problema solamente físico. El problema principal no es físico, no es tampoco un problema emocional, ni social, sino acá el trasfondo, el problema que se plantea es más que nada un problema de índole teológico, de índole espiritual. Por eso yo le puse el tema fe en conflicto, porque acá lo que Job se plantea es un problema de quién es realmente Dios. Por eso es un problema más bien teológico. Yo los pongo en tema a los que no han leído el libro. Job era una persona de mucho impacto en la sociedad. Estamos hablando de la época patriarcal donde estos hombres de trayectoria, de fe probada, de buena ética y de mucha experiencia, iban a las entradas, a las puertas de la ciudad donde ahí se hacían los juicios. No había tribunales como los hay hoy día, sino que los juicios, la resolución de los conflictos se hacía en las mismas puertas de las ciudades. Eran como una especie de abogados y jueces, ¿no? La jurisprudencia de aquel entonces se ejercía de esa manera. Y era una persona de mucho impacto, muy bien vista en la sociedad, aparte de un gran poderío económico, una persona que estaba muy bien económicamente, rica y que tenía muchos hijos, muchas posesiones. Era realmente una persona destacada en la sociedad de aquel entonces. Pero de alguna forma, y acá se muestra
que lo que subyace detrás de todo es un problema, el problema histórico, el conflicto histórico que no es de tal con su vecino, de tal con su líder, de tal con su familiar, sino es el problema básico, como lo define el apóstol Pablo, los dos reinos, la luz y las tinieblas. Es un conflicto entre Dios y Satanás. Es un problema que empieza ahí. La trama se empieza a gestar entre un encuentro de Satanás con Dios, donde Satanás cuestiona a Job. Dice que él está todo bien porque no le falta nada. Se mostraba muy fiel a Dios porque lo tenía todo. Satanás le dice, sacale lo que tiene y enseguida te va a abandonar. Bueno, le saca de sus posesiones, hasta pierde a su familia, una cosa terrible. Pierde a todos sus hijos en un día, pierde sus riquezas en un día. Es toda una tragedia tras otra, como un cachetazo tras otro. Pero dice que Job nunca deshonra a Dios. Y él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Entonces, Satanás vuelve, porque es su especialidad, y le dice, bueno, eso es porque... No dice, tenías razón, Señor, porque la verdad que lo correcto hubiera sido decir, es cierto, le sacaste todo y se mantuvo fiel. Pero le dice, eso es porque no tocaste su cuerpo. Tocás su cuerpo y ahí sí te va a deshonrar. Y ahí empieza toda esta trama. Dice que Job desarrolla una enfermedad terrible en la piel, estaba dolorido, era un espectro, ¿no?, al estado en que llega. Y después de mucho sufrir, llegan tres, la Biblia los presenta como amigos que aparentan estar genuinamente dolidos. Están una semana silenciosos con él, padeciendo con él, pero lo cierto es que en un momento Job abre el fuego y empieza a hablar. Y él empieza a hacer planteos acerca de Dios. Y básicamente el planteo que Job hace es que él no tenía ningún motivo para padecer lo que le estaba padeciendo y no entiende por qué Dios trae eso sobre su vida. Él responde desde un enfoque teológico. Por eso digo, es un problema que se dirime desde lo teológico. Por el otro lado, los amigos lo que dicen es, Job, a vos básicamente, ¿no?, muy resumidamente le dice, a vos lo que te pasa es porque vos pecaste, vos hiciste cosas malas, vos sos un tránsfuga, vos estás mostrando una cosa, pero sos otra. Arrepentite de todo lo malo que hiciste y te va a ir bien. Entonces ahí están las dos líneas y eso va con niveles crecientes de intensidad porque empieza muy livianito y terminan diciéndose de todo. Por eso uno dice, bueno, ¿eran amigos? ¿Hasta dónde? Uno dice, a veces amigos como eso prefiero... Para tener amigos así, prefiero a mis enemigos, ¿no? La verdad que se da una situación muy fuerte ahí. Pero yo acá quiero primeramente resaltar con ustedes, a la luz de estos discursos, tres mitos con los que no eran solo de ellos, sino que son nuestros, que los tenemos a veces insertados en nuestra sociedad. Definitivamente ninguno de nosotros quiere la prueba. Ahí la remera que tiene Ale, en la escritura en inglés que tiene su remera, ¿qué dice, Ale? ¿Vos sabés lo que dice? ¿Qué dice? Disfrutá tus problemas. Chau, dice. Disfrutá tus problemas. Bueno, Job no lo llegó y creo que por un lado lo podemos decir fácilmente, pero ninguno de nosotros quiere la prueba. Creo que ninguno ora a Dios, Señor, mandame una prueba bien dura, de esas que duelen y lastiman, porque la quiero. No, ninguno le pide así a Dios. Todos quisiéramos no tener que sufrir. Es una cuestión como instintiva de evitar todo lo que pueda ser el sufrimiento. Es como un mecanismo natural que esquivamos todo lo que pueda producirnos daño. Pero aquí aparecen tres mitos y yo quiero referirme al primero y voy a leer en el libro de Job, si ponemos la lectura, Juan, ahí, Job capítulo 19. Vamos a ir tomando párrafos salteados porque son 42 capítulos. Dice, en el verso 19, capítulo 19, verso 8 dice, son palabras de Job. Él acá está entre todas estas deliberaciones, dice, para que mostremos cómo está él. Dice, Dios me ha cerrado el camino y no puedo pasar. Ha cubierto de oscuridad mis senderos. Me ha despojado de toda honra. De la cabeza me ha quitado la corona. Por todos lados me destroza como a un árbol. Me aniquila y arranca de raíz mi esperanza.
su enojo se ha encendido contra mí. Me cuenta entre sus enemigos. Y yo aquí encuentro la primer creencia, el primer mito que lo tenía joven su manera de pensar, pero también está instalado en nuestra sociedad, que es siempre Dios el que envía el sufrimiento. Y sí, Dios me mandó esta enfermedad y Dios produjo ese accidente. Dios se llevó a tal persona, se lo llevó de esta vida. Dios, no sabemos por qué, Dios produjo tal cosa. Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Es como que Dios es el que va, si me tropiezo en la esquina, Dios me hizo tropezar. Si me venía distraído y me llevé puesto un poste, y Dios me hizo chocar ese poste. Y Dios produjo esto. Es siempre como ese que produce lo malo, lo que nos daña, es como que ese hombre, ese juez que está dispuesto a permanentemente, es el causante de nuestros males. En una de esas lo agarramos en un buen día y hasta nos ayuda, pero si no, es ese. Yo me acuerdo, ¿vieron esa frase conocida que oíamos de chico? Portate bien o Dios te va a castigar, ¿eh? Como que estaba ahí, lo tenía ahí con el garrote así, listo, donde me manda una, ahí me la pega, ¿eh? Y yo me acuerdo de una canción muy vieja que cantábamos de chicos, no porque uno sea viejo, la canción era la vieja, que decía que te cuidaras, que te comportaras bien porque tu Padre Celestial te vigila. Y a mí yo me lo imaginaba así, como que daba miedo esa canción, ¿no? Como te vigila con afán, como que está ahí, no te descuides, ni un paso en falso porque ahí viene el garrotazo. Y esa mirada de ese Dios juez, ese Dios déspota, ese Dios fuego consumidor, tantas veces está instalada en nuestra sociedad. Pero cuando nosotros leemos acá el libro de Job, en ningún momento Dios lo produjo, el que lo envió fue Satanás. Dios lo que hace es permitirlo. Dios permite que tal o cual cosa pase. Quiero leerles en el libro de Lamentaciones, otro que no leemos, ¿no? Lo escribe Jeremías, y el nombre viene porque es después de la devastación de Jerusalén. Él llora, por eso el profeta llorón, porque él se lamenta, y Lamentaciones es justamente un lamento. Pero miren, frente a ese panorama tremendo que el profeta Jeremías ve, dice en Lamentaciones 3, empieza diciendo, 3:31 dice, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, puede permitirlo. También muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Es más, Dios ha escrito este libro para evitarnos muchos dolores. Si hubiera obediencia a estos principios, no estaríamos orando por una guerra. No habría guerras, porque Jesucristo vino a traer paz. El mensaje de Dios fue siempre de paz. Precisamente el desconocimiento y el abandono intencional de los principios de la palabra de Dios nos han llevado a vivir lo que vivimos. Pero Dios es un Dios de paz. Dios no produce, otra que diríamos, ¿por qué Dios produce las guerras? Que Dios no las produce. Él fue el que dejó las bases para que el mundo viva en paz. Pero el haber cajoneado, aunque todos los políticos y todos los gobernantes ponen la mano sobre el Nuevo Testamento cuyo contenido desconocen por completo y juran, lo que está dentro no importa, no interesa, cada cual sigue su política, su manera de pensar, su conveniencia. Entonces, pero Dios no trae la angustia, Dios no trae el malestar. Claro que Dios puede permitirlo, pero no es Dios el que lo trae. Él a veces, como parte de su trato, puede permitir cosas, como permitió, por ejemplo, que José estuviera más de 2 años preso por ser obediente a él. Pero de todo eso hubo un aprendizaje y hubo una bendición. Así que este es el primer mito. No es Dios el que envía siempre el sufrimiento. Puede permitirlo, puede haber una situación, pero Dios tiende, Él es el promotor de nuestro bien. Quiere tu bien, no es ese que está con el garrote. Él quiere tu bien, quiere tu amor.
Es cierto, ahí en el Salmo dice tu vara y tu cayado. La vara es para la disciplina, el cayado es para atraer hacia Él. Pero Dios disciplina, siempre la disciplina tiene un fin constructivo. Dios cuando nos disciplina lo hace por nuestro bien, por amor, nunca para producir daño por sí mismo, porque dice ahí en Miqueas que su mayor placer es amar. El mayor placer de Dios es amarte. El mayor placer de Dios es amarme, no castigarte, es amarte. Primer mito entonces, Dios es incorrecto, que Dios es el que siempre envía el sufrimiento. Segundo mito, vamos a leer capítulo 8, versos 4 al 6. Capítulo 8 de Job, ¿no? Versos 4 al 6 dice, si tus hijos, durísimo lo que le dicen, a alguien que acaba de perder a todos sus hijos, mira lo que le dice, si tus hijos pecaron contra Dios, ya estaba muy escalado el nivel de agresividad verbal, Él les dio lo que su pecado merecía. O sea que tus hijos se te murieron porque se lo merecían. No son estos amigos de Job que yo pondría en los listados de consejeros, ¿no? Para que hagan consejería pastoral. No los pondría precisamente, no habían cursado esa materia. Dice el verso 5, pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón, o sea, asumiendo que había hecho algo malo para pedirle perdón, si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa. Aquí está el segundo mito. El sufrimiento es siempre consecuencia del pecado. Si algo te está yendo mal en la vida, es porque pecaste. Eso es lo que le decían a Job. Es muy simple acá tu problema. No te delires diciendo, vos pecaste, y Dios te está pagando con sufrimiento. Tus hijos pecaron, así les fue. Están bajo tierra. Se lo merecían. Este razonamiento popular es que lo malo, si algo hizo, si esto le pasó, en algo raro debe andar. Siempre, si te pasó esto, es porque estás en desobediencia a Dios. Ese es el segundo mito y que está muy instalado también en la sociedad de hoy y a veces en nuestras iglesias. Che, si le pasó esto, es para pensar, algo a escondidas estará haciendo. Pero miren cómo estaba instalado esto. Estaban los mismos discípulos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, verso 1 dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, maestro, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? O sea, están asumiendo, no están diciendo, es por consecuencia, lo único que quieren ver, quién fue el responsable, pero seguro que hubo uno, o él o sus padres. Pero uno de esos dos grupos son los responsables para que le haya pasado lo que le pasó. ¿Pero qué le contesta Jesús? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, esta premisa de que si te va mal es porque algo mal lo hiciste, como esa ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Siempre sembramos lo que cosechamos, a veces está llevado a un punto extremo. Claro que puede ocurrir. Por ejemplo, el pueblo de Israel, después de mucha desobediencia a Dios, terminó recibiendo un castigo. Pero claro, fíjense algo, por ejemplo, Dios destruyó a Nínive a través de Nahum, pero 100 años antes le advirtió por medio de Jonás. El pueblo se arrepintió y Dios lo perdonó. Los nenes saben la historia de Jonás, cómo Dios lo perdonó. Pero 100 años después, de 100 años de que vuelven a hacer lo mismo, ya la profecía de Nahum dice, ahora no es para que se arrepientan, no es para decir que el castigo se viene. Pero Dios da oportunidades. ¿Cuántos décadas le habló Dios al pueblo de Israel? Una y otra vez, léalo en la Biblia, una y otra vez, advirtiéndoles de un castigo que iba a llevar décadas que llegara. Pero le avisa hasta que un día llega. Y dice, ya todo profeta que le iba a avisar eso, o lo ponían en la cárcel, o lo ejecutaban, o lo maltrataban, en lugar de escucharlo, ¿no? Y cuántas veces Dios avisa, cuántas veces Dios advierte. Y si algún día eso llega, es porque Dios agotó, si cabe el término, las posibilidades de lo humano, de la escucha del ser humano antes de ejecutar su disciplina. Por lo tanto, es falso también que el sufrimiento
es consecuencia del pecado. Puede ocurrir, pero yo me animaría a decir que es más bien la excepción que la regla. No podemos afirmar que porque tal o cual persona. Por eso, si vos estás atravesando un momento difícil en tu vida, sí es bueno siempre hacer una mirada interior, porque a veces puede ser que Dios nos quiera mostrar algo, pero no podés afirmarlo. A lo mejor es un momento, a lo mejor hay, y para todo aquel que está en las manos de Dios, aún el más grande sufrimiento, de alguna manera termina Dios encauzándolo para bien. Y a veces nos cuesta entenderlo. Hay cosas que cuesta entenderlas, que cuesta explicarlas. Por ejemplo, en los primeros años de la iglesia, hay dos de los apóstoles que eran considerados como columnas de la iglesia. Uno era el apóstol Pedro y otro era Jacobo o Santiago. Eran dos de las columnas, el otro era Juan, ¿no? Y en un momento lo matan a Jacobo, inexplicablemente. Alguien que era una columna de la iglesia. Poco tiempo después también lo llevan preso a Pedro, pero Pedro, que también le iban a ejecutar, Dios lo salva milagrosamente, abriéndole las puertas de la cárcel. Ahora, ¿por qué uno sí y otro no? Y uno dice, ¿dónde está la explicación de eso? ¿Por qué a una de los cristianos fieles con una de la iglesia Dios se lo lleva y al otro no en un tiempo cercano? ¿Qué determinó eso? Bueno, son cosas que no siempre podemos entender o explicar, pero seguro que una razón hay. El hecho de que no entendamos algo no quiere decir que no haya una explicación para ello. Dios tiene las explicaciones independientemente de que nosotros la entendamos o no. Por esto no es falso también. El sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. Muchas veces viene por otros motivos y no podemos cargarle eso encima a la persona porque está sufriendo. Entonces algo malo hiciste. Entonces Dios te está haciendo ver todo tu pecado, ¿no? Entonces, porque seríamos muy crueles como fueron aquí y estaríamos fuera, no tenemos fundamento para hacer semejante afirmación. Y avanzamos un poquito más. Y el tercer mito, dijimos que el primero era que Dios es el primer falsa afirmación que dice que Dios es siempre quien envía el sufrimiento. No es así. La segunda es que el sufrimiento es consecuencia del pecado, tampoco es cierto. Y vamos a la tercera. Vamos a leer en Job capítulo 4, versos 3 al 5. Le siguen dando, tiene como para que tenga y para que guarde, le están dando a Job. Dice, tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas, tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Ahora que afrontas las calamidades, ¿no las resistes? ¿Te ves golpeado y te desanimas? Duro, Te ves golpeado y te desanimas. Tercer mito es, y el último al que quiero referirme, dice, alguien que confía en Dios no puede estar desanimado o angustiado. Si tu fe es auténtica, no podés estar desanimado o angustiado. No puede ser, porque hay dos posibilidades. O no estás desanimado, o si lo estás, no estás poniendo tu fe en Dios. Tu fe no es verdadera, tu fe no es auténtica. Y esta es otra afirmación que no es cierta. Si nosotros vemos, por ejemplo, al profeta Elías, alguien puede decir que Elías no era un hombre de Dios, es más, él aparece en la transfiguración como un representante de los profetas. Era el modelo del profeta. Sin embargo, después de tener una tremenda victoria contra los profetas de Baal, la reina la amenaza de muerte y él huye y le dice a Dios que quisiera morirse, que estaba tan mal que quisiera morirse. Llévame, Señor, ya está. Tal fue el nivel de desánimo, de angustia y de dolor del profeta Elías que le pidió que se lo lleve. El mismo apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cómo todas esas cosas que él había hecho en su desconocimiento, en su alejamiento de Dios, le traían tristeza a veces al corazón. Pero vamos todavía más, a un caso más concreto y puntual, que es el caso del mismo Jesús. 2 veces. Cuando está delante de la tumba de Lázaro, se le fue su amigo amado, él se pone a llorar. Más todavía, en Getsemaní, antes de ser crucificado, le dice a los suyos, mi alma está muy triste
hasta la muerte, oren por mí. Que Jesús era poco espiritual, Jesús estaba un poquito frío espiritualmente, se ve que había dejado de congregarse, estaba un poquito... ¿Cómo puede ser? Sos Jesús, ¿cómo vas a ponerte así? ¿Qué debería haber dicho Jesús? Tranquilo, me van a crucificar, pero a mí eso me pasa por arriba. Estoy bendecido, estoy en victoria, estoy en poder y en autoridad, gloria. No dijo eso. Dijo, mi alma está mal, me siento mal, oren por mí. Dice que algunos lo explican científicamente, aunque puede ser una figura, que dice que su sudor era como gotas de sangre. Algunos dicen que por el nivel, la presión tan terrible que había en él, como que había gotas de sangre. Otra puede ser una figura. Lo cierto es que el nivel de tensión de Jesús era terrible, su angustia, su dolor. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que se desanime así? Si alguien que confía en Dios no está desanimado o angustiado, entonces Jesús no confiaba en Dios. No confiaba en Dios. Que esto es lo que le dicen. Dice, te ves golpeado y te desanimás. ¿Dónde está tu fe? Jesús, ¿dónde está tu fe? Habría que decirle si esa premisa fuera cierta. Y a veces pretendemos o le hacemos ver a los cristianos, vos tenés que estar siempre bien. Y yo he visto a veces eso en líderes, en siervos de Dios, como que no se permiten estar mal, no muestran lo que son. En casa llorando, en el templo bendecido, gloria a Dios, caminando en las alturas, siempre en el pico del monte, jamás en el valle. Pero no vemos esto acá, no vemos esto en Jesús. Él se permitió mostrar su humanidad. Se le fue su amigo y lloró. Se le fue, sabe que lo que le espera y se desanima hasta la muerte como Señor. ¿Y qué le dice al Padre? Si podemos hacer que de alguna manera yo pase de largo y no tenga que pasar este trago amargo de la muerte, hagámoslo. Pero que se haga tu voluntad. Pero en ese momento, y estaban sus discípulos, ahí alguno podía decir, che, ¿este es el Jesús que conocemos o será un mellizo? Porque nosotros lo conocemos distinto. ¿Cómo puede hacer esto? Esto no es digno de un Mesías. Che, debería mostrarse un poco más energía, más pila, más espiritual. Esto es carnalidad pura. Sin embargo, Jesús no tuvo problema en mostrarlo. Por eso se permite estar mal para un hijo de Dios. A ver, no me estoy refiriendo para el que vive llorando sus penas toda la vida y siempre está angustiado, dolido y quebrado. No, me estoy refiriendo a momentos particulares de la vida. Yo esto lo he visto años atrás cuando empezamos a participar con los pastores Marcelo y Jorge del Consejo de Pastores de la ciudad que había en ese momento. Todos estaban bárbaros, nadie mostraba nada. Hoy día es buenísimo cuando alguien abre su corazón, porque los pastores no siempre están bien. Y yo siempre le digo que el liderazgo es una tarea muy solitaria, porque ¿a quién le contás lo que te pasa? No se lo podés contar al que animaste. Mira, yo te animé, pero ahora te quiero decir que te desanime porque yo estoy mal. No se lo puedo contar. ¿A quién se lo cuento? ¿A quién le digo que estoy mal? Porque él lo tengo que alentar. Entonces es muy solitario. Y qué bueno cuando estás reunido con otros, poder expresar lo que te pasa. Yo no digo que lo andes publicando en las redes. Para nada, todo lo contrario. Pero buscá siervos tuyos de tu confianza, personas, hermanos en Cristo a quienes puedas confiar y decirle, no estoy bien, me siento triste, estoy atravesando un momento difícil, oren por mí. Y esto es sanador y bueno, porque saben si esta premisa uno la practica de que alguien confía en Dios no puede estar desanimado o angustiado, ¿saben qué promueve esto? ¿El qué promueve? El careteo. Estoy bien. Y por atrás me estoy cayendo a pedazos. Estoy perfecto, bárbaro. De gloria en gloria te veo, cada vez mejor. Ando tan bien que hasta me da envidia de mí mismo, ¿no? A veces es increíble, pero esto promueve eso. Y que no nos podamos mostrar como seres humanos que somos. Por eso miren que el apóstol Pablo abría permanentemente el corazón y contaba sus debilidades. Jesús se las contaba a los suyos. A él les dijo, oren por mí, no estoy bien, estoy triste, estoy angustiado, no me siento bien. Oren por mí, necesito esas oraciones.
no fue al mejor lugar porque se le durmieron los intercesores, pero bueno, lo escuchaba a lo lejos roncar a los intercesores, pero Jesús en ese momento, y dice que él oró y clamó al Padre. Por eso, mi hermano, qué bueno es poder mostrarnos. Si estás atravesando un momento de tristeza, busca ayuda. Insisto, no lo publiques en las redes. Acudí a personas referentes y mostrale lo que te pasa. Se permite estar atravesando un momento de debilidad. Se permite estar desanimado o angustiado. Por supuesto, esto no se puede cronificar, porque hay personas que viven angustiadas y mal. Ahí sí que hay un problema de base que hay que tratar urgente. Pero a veces la vida atravesamos momentos de dolor, momentos de tristeza. Y muchas veces el consejo que podemos dar es un consejo liviano. Ese consejo, está todo bien, dale para adelante, sigue para adelante, gloria a Dios. Eso no bendice a nadie. A veces el mejor momento es decirle, mira, me cuesta entender lo que te pasa, pero yo voy a estar orando por vos. Contá conmigo para lo que necesites. Sé que estás sufriendo, sé que estás dolido, contá conmigo. Y a veces eso es más que entrar a minimizar, porque cuando uno da consejos así livianos, está minimizando el problema del otro. Como le decían ellos, che, se te murieron todos tus hijos, perdiste todo lo que tenías, tu cuerpo está un desastre, pero es para que te pongas así. Eso es minimizar el problema del otro. Tampoco ponerlo allá arriba, pero empatizar es ponerse en el lugar. A veces uno no puede ponerse en el lugar del que ha perdido un hijo si uno no lo ha perdido, pero sí decirle, mirá, contá conmigo, estoy orando por vos, me duelo en tu dolor, sufro tu tristeza, contá conmigo. Y comprendo que estás atravesando un momento difícil. Vamos a estar orando por vos, solidarizarte y entender que un cristiano puede ser fiel, un cristiano puede ser maduro y comprometido y aún así estar sufriendo. Y mostrar una apariencia de está todo bien no es bueno para nadie, ni para el que lo hace porque no puede sacar lo que tiene adentro, ni para el que quiere ayudar, porque a veces percibe que su ayuda no es bienvenida. Entonces, qué bueno es mostrar esto, entender que a veces hay momentos en nuestra vida donde es bueno abrir nuestro corazón, donde es bueno mostrar que somos de carne y hueso. Si estás en una posición tal vez de responsabilidad sobre otros, está bueno a veces mostrar tu humanidad. Porque Jesús, fíjense que Él no trató de que lo vieran allá arriba. Él trató más bien de que lo vieran acá cerca, si bien había una distancia sideral, porque Jesús era sin pecado y todos los demás eran pecadores caídos. Pero sin embargo, Jesús nunca se trató de poner allá arriba. Siempre se trató de ponerse a la par del otro que estaba caído y sufriendo. Quiero, para ir cerrando, dos reflexiones más sobre el libro de Job. En medio de esa situación tan crítica que es como en medio de la noche de golpe se enciende una luz. Dice en el capítulo 19, versos 25 al 27, palabras del mismo Job, que había dicho todo lo que ya vimos. Yo sé, dice, que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. Esta frase, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios está, yo sé que mi Señor está, aunque tengo 1000 dudas, 1000 planteos, 1000 cuestionamientos, 1000 conflictos internos, con mi fe sé que mi Redentor vive y que si de alguien puedo recibir ayuda, es solamente de Él. Por eso yo te animo a que también puedas encontrar esto que Job encontró en medio del problema y del dolor. El problema seguía, todo seguía igual. El panorama era desolador, pero él dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que algún día Él va a interceder por mí, yo sé que mi Señor está y yo sé que voy a ser quien lo vea, lo voy a ver y Él se va a levantar. Por eso tal vez si vos estás atravesando momentos de dolor o momentos de sufrimiento, aparte de lo que dijimos, de que no es Dios, no veas a Dios como el malo que te lo está enviando, ni que necesariamente sea por pecado,
ni que, y que está bueno que cuentes lo que te pasa, pero en medio de todo eso, puedas aferrarte al Señor y creer que Él está, como hicieron tantos, como leemos tantas veces en los salmos, en mi angustia invoqué al Señor, en mi dolor, el Salmo 23, ¿no? Que tantas fuerzas ha dado, dice, preparás una mesa con manjares en medio de mis angustiadores, es que en medio de tu dolor te voy a traer alivio y te voy a traer bienestar. Ese Salmo 23, ¿cuántos corazones ha consolado? Entonces, de la misma manera que Job pudo entender que no siempre podemos leer el amor de Dios a través de la realidad. Cuando empezás a ver a Dios a través de las circunstancias, oh, me salió el trabajo, Dios me ama, oh, qué bueno, encontré a la persona que va a ser mi compañero, mi compañera de por vida, Dios me ama, logré, conseguí este título, me recibí, Dios me ama, ahora empiezo a decir, perdí el trabajo. ¿Será Dios realmente lo que Él dice que es? Tengo un conflicto en mi pareja, ¿realmente a Dios le importo? Me, me fue mal en el examen. Al final, ¿para qué pedirle a Dios si realmente Dios es la persona que es? Entonces empezamos a leer a Dios a través de las circunstancias. Las cosas me salen bien, Dios es bueno. Las cosas me salen mal, Dios es malo. Y no podemos ser así, porque entonces no es por fe, es por vista. Entonces, qué importante poder leer, y porque a todos, no quiero profetizarle el mal a nadie, pero Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Y la realidad que en esta vida pasamos momentos de felicidad, pero también momentos de dolor. Qué bueno, y yo le citaba esta frase hace unos cuantos domingos atrás, que no dudes en oscuridad lo que Dios te mostró en luz. No dudes en la adversidad lo que Dios te mostró en un tiempo de victoria. Y a veces nos olvidamos rápidamente cuando el problema viene de aquellas convicciones o declaraciones que hicimos cuando todo parecía venir bien. Pero en este momento, Job encuentra una luz de esperanza. Yo te animo a que también busques aferrarte en Dios para que si estás en un momento de oscuridad, de problemas, o alguien a tu alrededor lo está, puedas llevarle esa luz de esperanza. Mira, a mí me ha servido esto y te lo comparto. Como decía el apóstol Pedro, lo que tengo te doy. No te voy a dar grandes cosas materiales, pero sí te puedo dar esto, te puedo compartir mi fe. Y finalmente quiero terminar en el capítulo 42, después de que todos estos diálogos que hasta se hacen tediosos para el que los lee, en un momento es Dios el que irrumpe, y en el verso 3, después que Dios se revela, que Dios se muestra, que Dios le enseña a Job que no es ninguna de las dos posturas, ni que las cosas pasan porque Dios sea injusto y se quiere ensañar con Job, ni tampoco, como era la teología de los otros, que a Job le pasaba eso porque era un pecador que no se quería arrepentir. Ninguna de esas dos cosas era cierta, sino que Dios le muestra de su soberanía y de que todo tiene un motivo en lo que Él hace. Entonces, después de que Job empieza a ver esto, contesta en el verso 3. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Y termina con esta reflexión que es aplicable a nuestra vida. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Toda esta prueba y todo este dolor, de la cual algo entendemos y parte no, porque Dios no le da todas las respuestas a Job, por cierto, pero algo entiende Job, que toda esta situación dolorosa y traumática le había permitido tener una dimensión totalmente renovada de su Dios. Dice, yo te conocía a través de las formas, te conocía a través de cosas que incorporé en mi mente, un conocimiento del tipo intelectual, pero ahora mis ojos te ven, ahora te puedo ver ya no por lo que escuché de vos, sino porque te experimenté en mi propia vida. Y la dimensión de Job sobre Dios cambia totalmente.
Ninguno queremos pruebas, como decía al principio, pero si te ha tocado sufrir, atravesar un momento de dolor, podés vivir resentido toda la vida o tomar otra conducta, que es ver qué es lo que Dios quiere mostrar ahí y qué dimensión de su persona te falta conocer. Cuánto de lo que Dios es todavía tenemos cada uno de nosotros que atravesar para conocerle más a Él. Pero a Job esto le sirvió para tener una mirada renovada de Dios. Tal vez algo que esté pasando, no a nivel de tragedia, creo que ninguno de nosotros vivió ni vivirá una tragedia al estilo de la de Job, pero sí vivimos en el día a día y hay momentos de dolor. Tal vez esos momentos, o que vendrán, tal vez esos momentos puedan tener, después de lo inmediato, permitirte conocer a un Dios que hasta ahora desconocías. Una faceta, una forma de Dios diferente que hasta ahora no conocías. Porque conocemos a Dios a través de la palabra, pero conocemos a Dios a través de la experiencia. Tal vez permita que eso, que busques más a Dios, que tengas más tiempo de comunión con Él, más tiempos de intimidad que hasta el momento no habías tenido. ¿Por qué? Porque parecía que podías solo. Porque cuando creemos que podemos solos, a Dios está, por ahí es bienvenido, pero Él por su carril y yo por el mío. Pero cuando estamos en el momento de crisis, es ahí donde decimos, Señor, te necesito. Y en ese proceso es donde la dimensión de Dios puede cambiar. Cuando empezamos a intimar, cuando empezás a conocerle, cuando empezás a orar, a pasar tiempo con Él, empezás a ver facetas de ese Dios que todavía no conocías. Aunque conocías tal vez textos sobre Él, pero no un trato personalizado con Él. Porque podemos conocer cosas acerca de Dios, pero no conocer realmente a Dios. Por supuesto que nadie le conoce completamente. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Y Dios está revelando cosas de su persona. No todo, conocemos en parte de Dios. Es más, creo que es mucho más lo que no conocemos de Él que lo que sí conocemos, porque Él es inmensurable, pero cuanto más intimamos, más podemos conocer vivencialmente a nuestro Señor, así como cuando con nuestro ser querido, nuestro cónyuge, la persona que queremos, hasta un amigo, podemos tener un conocimiento superficial de Él, pero cuando empezamos a intimar y tratar de los problemas íntimos, se genera un vínculo diferente, así también y mucho más con nuestro Dios. Yo te animo a que busques de Él, estés o no atravesando un momento de adversidad, pero cuanto más te afirmes y conozcas de Él ahora, más fuerte vas a estar para enfrentar los momentos que ojalá no tengan que venir, pero si vinieran los momentos de adversidad, nos puede encontrar afianzados, no dudando, no con nuestra fe en conflicto, no creyendo a los mitos populares, sino afianzados y fortalecidos en la palabra de Dios y en nuestra relación personal con Dios, que es lo que te va a levantar y que es lo que te va a sostener. Y vamos a cerrar los ojos ahí un momento. Señor, ¿cuántas veces las cosas no son como queremos? ¿Cuántas veces tenemos que sufrir dolor? ¿Cuántas veces vemos a nuestro alrededor que nuestros proyectos no se cumplen, nuestras expectativas no se cumplen? Señor, que podamos tener esta actitud que tuvo Job, de abrir el corazón, de contarte las cosas, de aún preguntarte cosas que quizás rayaban con la blasfemia. Pero Job abrió el corazón y por eso, Señor, no lo juzgaste de esa manera, sino que lo trataste con amor. Aunque ciertas cosas que dijo alteró tanto a sus amigos que lo trataron como de un hereje por las cosas que se animó a decir cuando oraba, él nunca renunció a la fe. Y te hizo planteos auténticos y genuinos de alguien desesperado, pero que nunca renunció a su fe y creyó que su Redentor vivía y que algún día lo levantaría. Y en medio de esa oscuridad supo tener esa luz de esperanza que lo mantuvo vivo y lo mantuvo firme. Señor, que de la misma manera como Job supo ver la luz en medio de una angustiante oscuridad, así también cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos aquí pueda ver la luz en medio de la oscuridad, pueda ver tu presencia aún en medio de la soledad del desierto. Señor,
que cada uno de nosotros podamos entender que nuestro Redentor vive, y si hay una prueba, si hay una adversidad o un dolor, podamos salir renovados de él, fortalecidos, con una nueva dimensión del Dios que jamás dejó de amarnos, porque tu mayor placer es amar. Señor, qué distante es lo que el pensamiento popular nos muestra del Dios del cielo, ese Dios déspota, distante, tirano, justiciero, violento. Qué distinto al mensaje de la Biblia, el Dios de amor, el Dios de las nuevas oportunidades, el Dios que siempre se renueva sus misericordias sobre cada uno de nosotros, que no nos paga según nuestras obras, sino según tu infinita misericordia. Señor, yo te pido que estés obrando, si hay dolor aquí, enjugues lágrimas. Señor, si hay sufrimiento aquí, si hay tristeza, Señor, seas también el que se levante a traer fortaleza, como lo hizo, como esa palabra que alentó a Job, que su Redentor vive. Señor, que cada uno de nosotros podamos creer que nuestro Salvador vive y está intercediendo por cada uno de nosotros, que nuestro defensor, como se puede traducir también, vive. Señor, que el defensor de cada uno de nosotros vive y va a venir y va a acudir en medio de la necesidad. Señor, pido por cada uno de mis hermanos aquí que traigas tu renovación y que en medio de la prueba y del dolor cada uno de nosotros podamos salir con una nueva mirada y poder decirte, Señor, te conocía de oídas, de referencia, al paso, pero ahora mis ojos te ven. Señor, te bendecimos y te alabamos en esta hora. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que si estás atravesando, le digas al Señor esta oración. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar este tiempo, pero yo no quisiera que te vayas, ¿sí? Vamos a poner ahí las ofrendas. Ahora, al terminar de cantar, nos vamos a ir acercando para poner nuestras ofrendas, aquellos que hayas traído para presentarlo delante del Señor. Vamos a alabar al Señor, Y si hay dolor y si hay tristeza,